La novela titulada Los Pasos Perdidos, publicada en el año de 1953, fue escrita por el cubano Alejandro Carpenter, el cual es considerado uno de los más importantes autores de habla hispana que contribuyeron a la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Esta obra es reconocida debido a que el autor emplea ampliamente en lo que corresponde al estilo barroco y su teoría de lo real maravilloso. Además de que constantemente se exponen aspectos que evidencian una clara influencia del romanticismo y el existencialismo. En el escrito, Alejandro Carpenter busca exponer al lector la cultura, música, flora y fauna latinoamericana como elementos maravillosos, y cómo la urbanización, a pesar de estar constantemente en contacto con las mismas, pocas veces aprecia la riqueza y belleza de una Latinoamérica rica en cultura. A continuación, se reconocen los elementos principales o los que más trascendencia poseen al momento de causar impacto emocional en el lector. Aspectos que el autor emplea para poder mostrar subjetivamente las constantes transformaciones que el protagonista experimenta a lo largo de la historia en todo el relato. Es por ello que procede a analizar la metamorfosis producto de la dicotomía entre cuerpo y mente, junto con la dicotomía entre ciudad y naturaleza desde el punto de vista del narrador autodiegético, las cuales se reconocen a causa de los elementos físicos e intangibles, al igual que los corpóreos e incorpóreos que rodean al protagonista, conformando una atmósfera en continuo cambio relacionada con el tema global de creencias, valores y educación. Este escrito se centra en el relato singular de un hombre envuelto en un ambiente urbano, cuya constante rutina lo atormenta tanto física como sentimental y psicológicamente. Sin embargo, por cuestiones de su trabajo, se ve envuelto en una travesía por diferentes territorios latinoamericanos apartados de la civilización, acompañado de varios personajes, los cuales serán fundamentales en la metamorfosis que el narrador experimenta. La producción narrativa, en lo que respecta a la situación sentimental del protagonista, termina de la misma forma en la cual empezó, contribuyendo así a un círculo lorquiano, puesto que al conocer que su amada se encuentra ahora con otro hombre, de nuevo se encuentra encerrado en la oquedad de su ser como al inicio de la obra. Inicialmente, en lo que respecta a la totalidad de la obra, debido al tiempo en que fue elaborada, a la identidad del autor y a las influencias externas que presentó, la influencia barroca se evidencia en una constitución de oraciones y el empleo de términos con carácter estético, y el juego de palabras para causar impacto emocional en el lector, como lo menciona Ortiz. En cuanto a lo real maravilloso, al igual que el realismo mágico, tiene su origen en el surrealismo, al introducir elementos irreales de forma natural. Sin embargo, se diferencia del mismo, porque según Alejandro Carpenter, esta teoría posee como rasgo principal la creencia de que lo extraordinario no tiene por qué ser hermoso o feo, sino novedoso o insólito. O sea, tener la cualidad de asombrar a las personas al salirse de la mole de las normas preestablecidas. Al igual que el romanticismo, el autor lo plasma en el relato empleando el recurso de la descripción para incrementar el impacto emocional sobre el lector e intentar mostrar cómo las maravillas más simples pueden esconder un mundo de asombros. Junto con ello, presenta un gran predominio sobre el poder de decisión del protagonista, el cual sufre un conflicto interior entre cuerpo y mente, como se expondrá a continuación. En lo que respecta a la dicotomía de la obra, como la define la licenciada en Ciencias de Comunicación Caterina Chen, la dicotomía es la división de un objeto o concepto en dos partes complementarias pero separadas. Esta se evidencia únicamente si se la asume desde el punto de vista del narrador autodiegético. Como el protagonista describe la situación, se presenta una dicotomía cuerpo y mente en la relación que poseen los dos personajes de Mouche y Rosario. La primera, con quien ya mantenía una relación íntima desde antes de su travesía, mientras que Rosario es una mujer la cual conoce luego de unos días
ya en su destino, de la cual terminará enamorándose a pesar de que ambos personajes fueran completamente opuestos para la mirada del protagonista. Así, él lo expone, cuando luego de la evolución de la historia se vuelve más intolerante a la actitud, los pensamientos e incluso el intelecto que caracterizan a Mouche, frente a su desprecio por la naturaleza y su dependencia de la vida urbanizada. Cito: me separaba de esa frente detrás de la cual no debía haber ni siquiera una noción muy clara de la redondez de la Tierra, ni la disposición de los países sobre el mapa. Carpentier. Sin embargo, el protagonista no se desprende fácilmente de ella, debido a las sensaciones corpóreas que produce en su ser. Este conflicto interno incrementa, ya que a medida que más conoce a Rosario, se siente más perplejo por la majestuosidad de su ser, quien describe como una mujer que refleja la espiritualidad de la naturaleza. Junto a ello, me desosiega continuamente al temor al ridículo ante el cual no vale pensar entre nosotros. No saben, puesto que son ellos aquí los que saben. Carpentier. Pero que bajo la mirada del placer no era tan atractiva como Mouche. Esto ocasiona un constante atormento en el interior y evidencia la dicotomía entre los elementos complementarios de la identidad de una persona. Pero desde la perspectiva del autor, al ser tan opuestos, incluso desembocan en una atmósfera de tensión y ocasionan un conflicto entre Mouche y Rosario. Cito: veo a Rosario mal cubierta por un grueso refajo que alcanza a mi amiga, la arroja al suelo en un empellón y golpea bárbaramente con una estaca. Carpentier. Esto conduce a la dicotomía entre ciudad y naturaleza. Además del hecho de que Mouche se identificara con la comodidad y monotonidad de la ciudad, mientras que Rosario representaba la libertad de la naturaleza, ambos elementos, independientemente, se exponen como opuestos desde la apreciación del protagonista, a causa de sus repercusiones físicas y sentimentales que producen sobre él. A pesar de la dependencia que existe entre ambos elementos, cuya convivencia es fundamental para ambas partes en constante contacto, representan una gran contrariedad para el personaje principal, el cual se siente agobiado al encontrarse en un entorno tan civilizado y rutinario, lo cual lo transporta a un ambiente psicológico cerrado y vuelve a su postura existencialista y absurda respecto a su vida, lo cual lo vuelve irritable y explosivo. Por otra parte, cuando se adentra en la espesa naturaleza de América Latina, el protagonista se muestra completamente distinto a aquel entorno, lo que ayuda a alejarse de la rutina que poseía en la ciudad en la que residía, en la cual había buscado escapar con aquel viaje. Esa transformación en el protagonista a causa de su distanciamiento de la civilización incluso se evidencia en la consignación del tiempo del protagonista, puesto que a lo largo de la historia se ofrece al lector una consignación precisa de cada día que transcurría. Por ejemplo, al inicio de cada capítulo constaba miércoles 20 de junio. Pero cuando pierde completamente el contacto con la urbanización, su consignación se vuelve imprecisa, haciendo referencia al desprendimiento del protagonista del sistema de datación temporal establecido en todas las sociedades. Al encontrarse en un entorno distinto, pierde el interés por la misma y abandona toda relación con este medio. En conclusión, la obra Los Pasos Perdidos es una producción literaria en la cual se puede apreciar la gran cantidad de corrientes literarias, teorías filosóficas y elementos narrativos, los cuales se emplean para evidenciar cómo la dicotomía cuerpo-mente y ciudad-naturaleza pueden ocasionar el surgimiento de un conflicto interno en el protagonista, debido a las características que posee cada uno de estos elementos, los cuales además afectan al personaje en su entorno, ocasionando conflictos entre los personajes, debido a sus diferencias tanto en su cultura, su educación como en sus valores. Todos estos elementos externos tienen una gran influencia en la metamorfosis que constantemente vive el personaje principal, tanto en su estado físico como psicológico.